Muy buenos días a todos y a todas los que nos escuchan aquí en Radio Emprendedor, El Ciudadano Informado. Hoy va a ser un tema especial, puesto que es la segunda parte de un tema que un servidor lo desarrolló hace una semana y es sobre la encrucijada de la educación a nivel mundial. Y bueno, no es para menos que el día de hoy le vamos a dedicar a un tema que prácticamente ya es un campo multidisciplinario, del cual bueno, ahí yo recomiendo para los tomadores, las autoridades de universidades, sobre todo de las carreras de educación o ciencias de la educación, pedagogía, etcétera, que incluyan como dentro de la currícula un, una materia que hable sobre la geopolítica educativa. Y lo digo de esta forma porque, dadas las circunstancias y situaciones actuales, casi las que van de este año y que obviamente trae secuelas desde los 2 años de pandemia del COVID-19, y lo que abordé la vez anterior, que era pues el impacto financiero. Hace unos días, prácticamente 2 días, escuché un programa, una serie que tiene el doctor Alfredo Jalife, y hacía mención, obviamente, de la cuestión geopolítica de Estados Unidos y la cuestión global, y me llamó mucho la atención cómo hizo referencia a la famosa esa mega empresa, el poder tras el poder, que le llaman BlackRock, los que financian a los que financian, es decir, son los que tienen el poder financiero global y financian y de alguna manera asesoran a los organismos internacionales que a su vez financian a los países y en materia de educación. Este es solamente una pizca de lo que ellos abordan, BlackRock. Bueno, y que con el tema de hoy parece ser que todo está interconectado. Sucede que la dimensión geopolítica pues abarca también la parte financiera, abarca también la parte geoeconómica. Esa es una rama de estudio de la geopolítica. Y bueno, de lo que hemos visto en unos días, porque ha sido una semana, particularmente intensa, y todavía el día de ayer con la sorpresa de Israel bombardeando Irán, bueno, ¿para qué les cuento, no? Igual, pues la situación que están viviendo los conciudadanos allá en la ciudad de Los Ángeles y en California en sí, y parte de otros estados de la Unión Americana, pues no es para celebrar, es para preocuparse, es para participar, es para apoyar, no es para incendiar. No estamos en esa situación y en esas circunstancias, ¿no? Ese es un contexto que habría que eliminar definitivamente de los discursos. Cualquier discurso que atente en contra de los migrantes, pues de lugar de ayudarlos, pues los vamos a estar, ahora sí que vulnerando cada vez más. Bueno, voy a compartir entonces pantalla para que veamos cómo la situación de esas tensiones o distensiones, de esos tratados, de esos acuerdos y desacuerdos, de alguna manera impactan en la educación mundial, sobre todo en países que tienen un desarrollo medio o bajo, como es el caso de México. Permítanme, voy a entonces a
Dios, no era esa. Me tengo que cambiar. No, espérenme tantito. Voy a tener que hacer aquí un ajustillo. No, esta no es. Permítanme tantito. Voy a salirme porque tengo que hacer acá un ajuste. Si no, estoy. Ah, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí voy a poder compartir ya la pantalla. Exacto. Estaba yo en otra pantalla. Bueno. Les hacía yo mención entonces de el tema que desarrollé desde la vez pasada y que bueno, estoy invitando cordialmente y abiertamente para que otros colegas, autoridades educativas, investigadores de la educación y gente que está involucrada en el ámbito educativo, pues se sumen a este espacio de discusión, de análisis y de reflexión. Efectivamente, el sistema educativo mundial enfrenta transformaciones profundas, influenciadas por dinámicas geopolíticas, tecnológicas y socioeconómicas. Lo que a continuación intento yo desarrollar son algunos de los factores y desafíos desde una perspectiva internacional respaldada por literatura reciente. Bueno, aquí se mencionan algunos autores que están abordando esta situación. Veamos, por ejemplo, los escenarios geopolíticos que están impactando actualmente la educación. Tenemos, por un lado, la competencia entre potencias eh, con China y Estados Unidos. Y cada uno promueve sus modelos educativos como herramientas que menciona este autor Nie, le llama herramientas de soft power. Tenemos por el lado de China, o sea, cada quien está promoviendo sus modelos, sus proyectos, ¿no? En el caso de China tenemos a los famosos y denominados institutos Confucio, que son versus programas de becas internacionales. Ahí lo menciona ICEF, Monitor, en el 2024. Pero por parte de Rusia, junto con sus aliados, priorizan la educación en ideologías nacionalistas, según lo cita Lukyanov, una publicación en 2022. Otro aspecto que hay que mencionar de estos escenarios es exactamente lo que nos está tocando vivir con los conciudadanos de Los Ángeles, allá en Estados Unidos. Es la migración y las crisis humanitarias. En un documento de la UNESCO del año 23, fíjense, esto obviamente no solamente se menciona de Estados Unidos, estamos hablando a nivel global. Reporta en esta publicación del 2023 que existen 32 millones de niños refugiados sin acceso a la educación formal. Y esto se ha exacerbado pues con los conflictos en Ucrania, en Sudán y Oriente Medio, o sea, por no mencionar ahí. Es en general Oriente Medio para no lo ubicar, ¿no? Exactamente, es todo lo que se está incendiando ahorita y que estamos así en esa situación de expectativa y de incertidumbre, ¿no? De que no sabemos qué va a pasar de un día para otro, ¿no? Eh, Igual aquí se hace mención sobre las migraciones que se han visto durante los últimos años eh, de parte ah, de población que proviene de América Latina, es decir, de Centroamérica, de Sudamérica. Especialmente
eh, son gente que están viniendo hacia acá y utilizan el territorio nacional mexicano para intentar incursionar en Estados Unidos, que bueno, ahorita está la situación completamente alterada, por no decir que es incierto, ¿no? Entonces, México ahorita, pues parece ser que ya muchos centroamericanos y sudamericanos, sobre todo de Venezuela, algunos de Colombia, no sé si hay salvadoreños, hay tal vez haitianos, cubanos, ahora tenemos hasta cubanos, bueno, ya desde hace rato, ¿verdad? Eh, pero es gente que está saliendo de sus países porque se ven obligados y forzados a salirse de esos lugares por la situación política y económica interna que están ahí dándose en esa región, ¿no? Aquí yo hago mención, pues parte proviene de los regímenes de gobierno de corte izquierda, ¿no? La violencia, la inseguridad, dominio de territorios por bandas del crimen organizado, catalogados por el actual gobierno de Trump como terroristas. Y por el otro lado, el otro aspecto es el impacto de las tecnologías y la desigualdad digital. Aquí, obviamente, de lo que he estado revisando, de los documentos que he estado revisando, tanto de autores como Selwyn, como de la UNESCO, la CEPAL y todo, es decir, hay una desigualdad de acceso a plataformas educativas, eh, como las que ofrece Google Tencent, ¿no? Pero esto se empezó a vislumbrar y a observar y ahora sí que investigar con lo que pasó en los años del COVID, ¿no? De la pandemia. Que muchas plataformas así como Google y de Microsoft empezaron ahora sí que ofertar sus plataformas para que los docentes y los alumnos y los estudiantes de nivel medio superior y superior se conectaran a esas plataformas, ¿no? Entre ellas también en las alternativas como Moodle, etcétera, eh, para tomar clases, ¿no? O para impartir clases. Pero esto trajo en consecuencia, se dieron cuenta que abrió una importante brecha, no solamente de conocimiento, sino también digital, de mucha gente que tuvo que aprender o tuvo que, ahora sí que desaprender y reaprender a través de las tecnologías, con muchos esfuerzos, como ya lo había yo mencionado en el tema anterior, aquí lo vuelvo a recalcar, eh, de alguna manera es lo que impacta en los escenarios geopolíticos. Y aquí hago hincapié sobre la situación económica, que es donde acaba yo de enunciar sobre los organismos internacionales, aquellos organismos que están financiando a los países para que inviertan su Producto Interno Bruto en la educación, que es arriba del 6%, el 6%, etcétera, pero que no todos lo están logrando hacer. Este es el caso, por ejemplo, de lo que sucede en África y en América Latina, ¿no? Allá aparecen ahí dos autores, Berger, otros y Martinson. El surgimiento de universidades privadas, que aquí le llamamos universidades patito, que han usufructuado a través de la matrícula de las colegiaturas
para tener estudiantes ahí cautivos, pero con un reconocimiento dudoso, ¿no? No estoy hablando de universidades así privadas importantes, sino de las que tienen la formación, por ejemplo, de, de licenciatura en 1 o 2 años, ¿no? Y bueno, es todo un cuestionamiento que habría que revisar. O sea, si existen todavía modelos de educación superior, de formación profesional, que son de 4, 5, 7 años, y por ahí de los 90 empezaron a pulular, por ejemplo, en Europa, en Francia, las universidades tecnológicas, que también ese modelito lo trajeron a México, eh, que son carreras técnicas, pues no sé, son a nivel técnico, es decir, son carreras de 2 años, no son carreras de 4 o 5 años y salen a nivel técnico universitario. Entonces, ¿por qué? Porque los incorporan al mercado de trabajo. Estoy hablando del modelo de educación superior tecnológica pública, pero se empezaron a, ahora sí que empezaron a brotar universidades que se hacían hasta en una casa o hasta en un departamento, etcétera, o hasta en centros comerciales, donde ofertan licenciaturas, ¿no? Te ofertan diplomados, algunos se atreven ya a decir que tienen posgrados, es decir, maestrías, y otros hasta doctorados. Pero pues quién sabe si, si, si cumplen los requisitos de acuerdo a los lineamientos de la NUYES, ¿no? Por ejemplo, o los lineamientos que establece la SEP. Entonces, estoy hablando aquí de mi país, y es lo que sucede en América Latina. Habría que preguntarles a los colegas de Centro y Sudamérica cuál ha sido el impacto de este tipo de pseudo instituciones educativas de nivel superior, cuáles han sido los impactos, cuáles han sido los resultados, los beneficios o los maleficios, por ironizar un poco el asunto, ¿no? Y otro aspecto que se suma a esta cuestión es que empiezan a surgir movimientos, tanto en las instituciones como en grupos, en países, vamos a ubicarlo en América Latina, ¿no? En países con gobiernos populistas de, de ideología socialista o comunista. Por ejemplo, tenemos el caso de Bolivia. Eh, el caso de Bolivia, que empezaron a cuestionar en la currícula los profesores que estaban inclinados, apoyando al gobierno de Evo Morales. Entró una reforma curricular, entonces, y sobre todo una reforma curricular con una corriente ideológica populista. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Bueno, la propuesta de Evo Morales y de su magisterio de educación boliviano era echar a andar un enfoque plurinacionalista. Entonces, comienzan a surgir concepciones ideológicas decolonizadoras que hacen una crítica a la influencia eurocentrista en los currículum. Ahí están los autores, Santos, Minolo, ¿no? Y
logran eliminar asignaturas de contenido y tendencia eurocentrista y se inclinan entonces por crear una currícula basada en saberes indígenas de las etnias aymara, quechua y guaraní. En Ecuador, otro ejemplo de esto, que tiene que ver, dicen, bueno, ¿esto qué tiene que ver con las tensiones o distensiones geopolíticas? Bueno, pues porque de alguna manera estos países y estos gobiernos están respondiendo, o están así como protegiéndose. Y cabe mencionar aquí que retomo un poco los conceptos que aborda el doctor Jalife. Está por un lado los globalistas y por otro lado los soberanistas, ¿no? Que ya no son nacionalistas, ahora se llaman soberanistas, ¿no? Y están en pugna estos dos grupos, estas dos ideologías, estas nuevas concepciones del mundo civilizatorio, por decirlo así, y son dos discursos distintos, ¿no? Dice Ecuador, dice, bueno, hace algo similar a lo que hizo Evo Morales y exigen el modelo de educación intercultural bilingüe EIB, que no solamente se tiene que reducir a la enseñanza de lenguas, o sea, lenguas autóctonas, ¿no? Sino que también ya incluyen cosmovisiones ancestrales, según Walsh. En el caso particular de México, esto fue un fenómeno que se dio cuando surgió el movimiento zapatista. Crean escuelas en el estado de Chiapas, rechazando el currículum oficial y promueven la enseñanza en lenguas originarias, con una concepción educativa ligada a la lucha por la tierra y la autonomía política, ¿no? En el caso, pero esto estamos hablando de América Latina, pero veamos, por ejemplo, el caso de Irán y China, que estos son son ahora sí que son concepciones y modelos educativos, por decirlo así, más cerrados, este, cuidan y preservan el contenido educativo por seguridad nacional. Imagínense, esto lo detalla Freedom House en un documento del 2023. Pero esto marca un claro acto de censura a las posibilidades de tener acceso a un conocimiento más universal y global. Pero aunque yo cabría no estar muy de acuerdo con China, puesto que están ahorita en la nueva currícula, ya están promoviendo la idea de que los niños, los adolescentes y obviamente pues ya también los jóvenes estudiantes universitarios tengan desarrollado la habilidad digital basada en el aprendizaje de la inteligencia artificial. Y obviamente, pues Estados Unidos también está en ese tenor, en esa misma carrera de guerra comercial educativa, ¿no? Entonces también están echando a andar sus propios proyectos académicos en algunos colegios y en algunas universidades, donde se está haciendo mucho énfasis en el aprendizaje de la inteligencia artificial. Eh, Volvemos otra vez a América Latina y vemos que, por ejemplo, en Chile y Argentina, perdón, sucede un fenómeno particular y sí, eso fue muy tocado en los medios periodísticos, que empezó a haber un movimiento de resistencia del magisterio de estos países que estaban rechazando las pruebas estandarizadas de la OCDE, el famoso examen PISA, ¿no? Eh,
Fue tal el movimiento que pues estaban exigiendo que se eliminaran dichas pruebas, porque de acuerdo a su visión y a su reflexión y análisis, es que fomentan, esta prueba fomenta la competencia entre escuelas, una, ignora los contextos socioeconómicos y prioriza habilidades de corte utilitarista. Como verán, pues este, son reflexiones críticas de gente con ideología muy orientada hacia la izquierda, ¿no? Ideología populista. En Brasil, por ejemplo, existe el movimiento Sin Tierra. Ahí, o el MCT, se crean escuelas que integran materias de agroecología y teoría crítica, según lo menciona Calda. Se rechaza el modelo urbano industrial de educación y en su lugar se promueven saberes campesinos. En Venezuela, pues ya es obvio, ¿verdad? Pues por el régimen que tienen, se da algo similar, y sobre todo cuando empezó el régimen chavista, ¿no? Que intentó así como una estrategia remedial populista, distribuir computadoras con software libre, aunque esto causó controversia en algunos educadores que pese al discurso antiimperialista del señor Chávez, la propuesta pues promueve la reproducción de lógicas de corte tecnocrática, según y vamos a ver, por ejemplo, lo que pasa en la región del África subsahariana y en Asia. Dice, los desafíos principales que se pueden decir son parte de la situación geopolítica se manifiestan en la brecha educativa en norte-sur. El 90% de los niños sin escolarizar viven en África subsahariana y Asia, según lo está reportando un documento de la UNICEF en el 2023. Los impactos de la inteligencia artificial y su relación con aspectos de la ética señalan los riesgos del sesgo algorítmico en las evaluaciones, según Sawaki y Richter, documento de 2023. Y un hecho de enorme preocupación lo tenemos con los efectos del cambio climático. Aparecen noticias de escuelas destruidas por desastres naturales. Ahí esa es una situación que tiene que estar analizada, estudiada, investigada como parte de un factor geopolítico, de este punto de vista, ahora sí que geoclimático, por decirlo así, que impacta en la educación. O sea, imagínense que huracanes o que sismos o que inundaciones destruyen escuelas, ¿no? Centros educativos. Entonces, ¿qué tienen que hacer los gobiernos? Pues primero ayudar a rescatar a la gente y rescatar lo más que puedan. Pero eso implica un desabasto de recursos financieros para apoyar a la educación. O sea, imagínense cuántos niños y niñas se quedan sin educación, sin posibilidad de acceso universal a educarse, porque simplemente sus escuelas ya desaparecieron, quedaron destruidas, ¿no? O bajo el agua, ¿no? Etcétera. Ah, por eso la brecha educativa hay que atenderla con mucho cuidado, ¿no? Y por eso existe esa enorme preocupación que tienen los efectos del cambio climático. Ese es un punto, es un aspecto que ha sido retomado en varios foros a nivel mundial, que no solamente es la cuestión financiera, bueno, sí impacta en lo financiero, ¿sí? Porque ahora cuánto capital se le va a dedicar
a ayudar a países donde se están viendo afectados por el cambio climático. Por ejemplo, otra situación que obviamente, bueno, ya la mencioné. ¿Qué es lo que está sucediendo con lo que, por ejemplo, está haciendo la OCDE a través del examen de PISA y el Banco Mundial? Están promoviendo competencias estandarizadas en lectura, matemáticas y ciencias, que esto influye en las reformas educativas nacionales, o lo que se espera que alcances, de acuerdo al documento de Naciones Unidas, la Agenda 2030, el objetivo de desarrollo sustentable 4, el ODS S4, que hace mención sobre marcos curriculares basados en habilidades del siglo XXI. ¿Quién las va a alcanzar? ¿Quién las va a lograr? ¿Quién se va a rezagar? Ese es otro aspecto que tiene que estar contenido en los análisis y reflexiones geopolíticas educativas. Otro de los cambios en la agenda global de educación en el presente siglo lo tenemos, por ejemplo, con los sistemas del espacio europeo en educación superior, que intentan armonizar, de eso ya desde varios proyectos, cuando empezó la creación de la Comunidad Económica Europea a través del Tratado de Bolonia. Es cierto, ahí existen varios documentos importantes donde intentan homologar los estudios, así que un estudiante de España que se quiere ir de Italia, o que un italiano se quiere ir a Alemania, Austria, etcétera, o sea, que sean parte de la comunidad europea y que le validen sus estudios universitarios y la carrera, sea donde sea. O sea, hay varios proyectos ahí muy importantes, eh, que becan a los estudiantes, los apoyan financieramente, por decirlo así, para que ellos tengan esa movilidad dentro del continente europeo. Que esa es una cosa que aquí en América Latina se ha intentado realizar, y hay algunos documentos de la UNAM donde se plantea esa situación de de la educación interregional, pero parece que no se ha logrado homologar. Entonces seguimos todavía con esas visiones tradicionales de universidades de que si no eres de la UNAM, si no eres del Poli, etcétera, si no eres del TEC de Monterrey, pues la SEP no te va a validar tus estudios si vienes de otro país, ¿no? Que es un poco lo que eh, me pasó a mí, que no me quisieron validar los estudios de maestría que realicé de posgrado allá en España, simplemente porque necesitaba yo ahí un sello. Entonces, yo si tengo la oportunidad de regresar a España, pues tengo el título de posgrado de España, entonces sí puedo yo continuar mis estudios. Pero ese es el dilema, ¿no? Y esa es la cuestión, de que mucha gente se está quedando con esas oportunidades. Y eso lo vamos a ver en un tema nuevo que voy a abordar en 2 semanas posiblemente, de lo que está sucediendo con jóvenes que no tienen acceso a una formación universitaria, que se están quedando sin oportunidad de estudiar una carrera profesional. ¿Por qué? Porque pues simplemente no tienen condiciones económicas, no hay apoyos de parte de los gobiernos, a pesar de los intentos fallidos de crear universidades de corte populista, no, no reconocidas a nivel internacional, sino que son más bien parte de su agenda de campaña política, pero que no responden a las necesidades y a los requerimientos y estándares
internacionales de educación superior. Entonces, hay todo un tema ahí que habría que abordar porque pues nos está, a la región de América Latina la están rezagando, ¿no? Y aparecen, por ejemplo, ya corporaciones educativas tecnológicas. Estaba viendo creo que fue la semana pasada, vi un noticiero que se llama 60 minutos, pero es en inglés. Y el tema que abordaron fue sobre inteligencia artificial. Y me llamó la atención, por ejemplo, estos de la Academia Khan o Khan Academy, cómo tienen ellos un programa educativo para secundaria, creo que sí era secundaria o medio superior, que le llaman Khan Amigo. Entonces, a través de la plataforma Khan Amigo, el estudiante, el docente, bueno, que imparte la clase, tiene ya todo el plan de clase preparado. Daban ahí el ejemplo de una profesora de química que, ¿cómo se llama? Pues estaba impartiendo la clase, desplegaba ahí en el pizarrón electrónico la actividad, el contenido, y entonces los estudiantes, a través de la plataforma de inteligencia artificial Amigo, planteaban preguntas, trabajaban de manera colaborativa para desarrollar algún proyecto relacionado con la química, ¿no? Y me acuerdo que el periodista de 60 minutos, pues, les preguntaba a los chicos de cuál había sido su experiencia a través de la plataforma de Can Amigo. Bueno, pues que se sentían muy bien, que se sentían a gusto, que iban aprendiendo y que a usar la herramienta y tal. Y bueno, entonces dice uno, bueno, eso solamente está sucediendo en países que tienen mayor desarrollo. Esto todavía no se puede plantear para países que tienen un desarrollo bajo o medio, que es el caso de África o de América Latina. Ya ni pensar Medio Oriente, ¿no? En esta competencia también entran, y me consta porque acá por el área de Azcapotzalco, creo, hace satélite, me acuerdo que ya desde hace varios años atrás llegué a ver edificios de editoriales de Pearson y McGraw-Hill que estaban ofreciendo materiales estandarizados a escala global y, y, iban preparando como instructores, más bien para la venta, ¿no? Y sobre todo para vender a los colegios particulares, no sé si a universidades, me imagino que sí en algunas materias, que vendían sus libros, que están traducidos del inglés al español, pero que ya tenían ahora sí que la currícula estandarizada, ¿no? Entonces, esa es otra situación que está enfrentando, es parte de la encrucijada, geopolítica educativa. Y entonces, ¿qué es lo que en este análisis se reflexione, se está observando? Que las organizaciones internacionales están actuando como agentes clave en la homogenización de los sistemas educativos mediante financiamiento, evaluaciones estandarizadas y marcos normativos. De esta manera, la influencia es ambivalente. Por un lado, promueven la comparabilidad global, pero generan críticas por imponer modelos occidentalizados y tecnocráticos. Las consecuencias de esta estandarización global se establecen en tres dimensiones con considerables impactos positivos negativos. Por ejemplo, tenemos en la, en la situación de la calidad, comparar sistemas educativos y homogenizar sin reconocer diversidad cultural. La equidad, mejorar el acceso, pero profundizan brechas entre escuelas urbanas versus rurales. Y la autonomía,
que significa facilitar la movilidad académica, pero restringiendo la innovación pedagógica local. Por lo tanto, dichas organizaciones internacionales han acelerado la estandarización educativa mediante marcos normativos, financiamiento condicionado y métricas globales. Sin embargo, su influencia no es absoluta, ya que, como se ha expuesto, existen movimientos sociales, gobiernos críticos y pedagogías alternativas que resisten dichos modelos, reivindicando la diversidad cultural y la soberanía educativa, hablando de soberanía, ¿no? Pero no sabemos realmente hasta cuándo podrá sostenerse para lograr dicho equilibrio entre la comparabilidad global y la pertinencia local. De ahí entonces, dejamos esto en conclusión, que existe la imperiosa necesidad de salvaguardar también el aspecto cultural de la práctica pedagógica de los docentes ante la inminente incorporación de las tecnologías basadas en la inteligencia artificial. ¿Podrán sobrevivir? Aquí es así como una cuestión. ¿Podrán sobrevivir estos movimientos ante estos acelerados cambios globales? Esto, bueno, pues es parte de lo que vamos a abordar en el último apartado, es decir, el impacto cultural en la práctica pedagógica del docente en general. Hasta aquí, bueno, pues este es un tema muy controversial, es un tema complejo, es un tema que requiere de la participación de las autoridades, de la sociedad y de todos los que estén involucrados en el ámbito educativo. Esto no se puede entender, este, si no está uno involucrado, si no está uno informado, como estamos intentándolo hacer aquí en Radio Emprendedor, el ciudadano informado. Eh, Quedan obviamente que muchos aspectos sueltos que habría que considerar, que posiblemente no retomé en este escrito, porque lo que intento es simplemente dar algunas ideas, algunas reflexiones que permitan pues abrir puerta para crear espacios de análisis, de discusión, de aportación más que nada, ¿no? O sea, no quedarnos simplemente en la crítica, sino dar aportaciones de cómo podríamos enfrentar desde nuestro lugar de trabajo, desde nuestras escuelas, desde las universidades, cómo podremos entonces nosotros participar de manera colaborativa en comunidades de práctica de aprendizaje, organizados, de tal forma que conozcamos de fondo y de frente qué es lo que está viviendo el docente en la actualidad, con todos estos impactos que estamos teniendo a diario, ¿no? Y que tenemos que tener la suficiente inteligencia y certeza para poder, ahora sí que, resolver y tomar decisiones inteligentes. Esa es una tarea en la que igual me sumo. Y, y bueno, vuelvo a reiterar la invitación para que continuemos entonces con este trabajo que estamos intentando proponer. Eh, por mi parte, bueno, pues esto sería todo. Esto sería todo y espero que tengan un buen fin de semana y que estemos atentos a estos cambios y estos impactos que estamos recibiendo día con día. No nos cerremos, no seamos como los avestruces que nos vamos a esconder en los agujeros. Tenemos que participar, tenemos que colaborar, tenemos que apoyar a los que necesiten de la ayuda.
Esto sería para mí todo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos veremos en la próxima sesión de Radio Emprendedor, el ciudadano informado. Se despide de ustedes su amigo, maestro Roberto Iván. Hasta luego. Mm.